Nadie esperaba encontrar nada. Era una expedición más. Hielo, frío, datos, silencio. El tipo de misión que termina con informes técnicos que nadie lee. Pero esta vez los instrumentos empezaron a mostrar algo que no debería estar ahí. Y cuando el equipo procesó los datos, el mundo que creían conocer empezó a desmoronarse en tiempo real. Lo que vas a escuchar no es especulación. No es teoría de conspiración. Son 3 hallazgos documentados, discutidos en silencio dentro de comunidades científicas, archivados con más cuidado del habitual y conectados por una línea que, cuando la ves completa, resulta imposible de ignorar. 3 cosas encontradas bajo el hielo antártico. 3 cosas que cambiaron la historia. Y ninguna de las 3 tiene una explicación oficial que realmente cierre el caso. El primer hallazgo llegó a través de un radar de penetración glaciar. Es una herramienta que los científicos usan para ver a través del hielo como si fuera vidrio. Detecta roca, detecta agua, detecta vacíos. Lo han usado cientos de veces en la Antártida. Saben exactamente cómo luce una formación natural, una irregularidad volcánica, una fractura en la roca del fondo. Lo saben porque llevan décadas mirando esas imágenes. Por eso, cuando el monitor mostró lo que mostró, el equipo no reaccionó con emoción. Reaccionó con silencio. A 2 kilómetros de profundidad, enterrado bajo millones de toneladas de hielo acumulado durante miles de años, había una estructura con ángulos rectos. No una sola. Varias. Alineadas entre sí con una regularidad que no tiene explicación geológica conocida. Los geólogos del equipo revisaron los datos. Calibraron los instrumentos. Repitieron el escaneo desde distintos ángulos. El resultado no cambiaba. Ahora bien, la naturaleza puede crear formas sorprendentes. Cristales perfectamente hexagonales. Columnas de basalto que parecen construidas a mano. Fracturas en roca que forman patrones casi simétricos. La naturaleza es capaz de imitar la geometría con una precisión que a veces desconcierta. Pero hay un umbral. Un punto donde la regularidad deja de poder atribuirse al azar. Y lo que esos sensores estaban mostrando estaba muy por encima de ese umbral. El equipo archivó los datos. No emitió ningún comunicado. Pidió discreción. Y durante casi 11 meses esa información no salió del círculo cerrado de investigadores que la habían visto con sus propios ojos. Algunos dirán que eso es simplemente precaución científica. Que antes de hablar hay que entender. Que la ciencia seria no hace anuncios sin pruebas sólidas. Y tienen razón. Eso es exactamente lo que debería pasar. Pero hay algo en ese silencio que pesa de una manera particular. Porque cuando una anomalía de esa magnitud aparece y la respuesta institucional es guardarla durante casi un año sin decir nada, el silencio mismo se convierte en información. La estructura sigue ahí. A 2 kilómetros bajo el hielo. Nadie ha podido llegar a ella directamente. El hielo que la cubre tiene miles de años de antigüedad. Y la única forma de alcanzarla implicaría una operación de perforación de escala colosal. Una operación que, hasta donde se sabe, no está autorizada. Y mientras ese primer dato seguía generando preguntas sin respuesta, llegó el segundo hallazgo. Uno que cambió por completo la dirección de toda la investigación. Bajo la Antártida existe agua líquida. Eso ya se sabe desde hace décadas. A ciertas profundidades, la presión combinada con el calor geotérmico derrite el hielo desde abajo y crea lagos completamente sellados del resto del planeta. Lagos que llevan millones de años sin ningún contacto con la superficie. Sin luz. Sin oxígeno externo. Sin ninguna influencia del mundo que conocemos. Son, en términos prácticos, mundos paralelos atrapados dentro de este. Uno de los más estudiados es un lago subglacial que lleva el nombre de la base científica más cercana. Su agua lleva atrapada más de 15 millones de años. Cuando los científicos lograron extraer muestras por primera vez, después de años de trabajo técnico extraordinariamente delicado, esperaban encontrar bacterias simples. Microorganismos primitivos adaptados a condiciones extremas de presión, oscuridad y frío. Eso ya hubiera sido un hallazgo extraordinario. Un descubrimiento que habría ocupado portadas en todo el mundo. Pero lo que encontraron no era eso. Las muestras contenían secuencias de ADN que no coincidían con ningún organismo registrado en ninguna base de datos científica del planeta. No era una especie desconocida dentro de una familia biológica conocida. Era algo estructuralmente diferente.
como si la vida, en ese lugar aislado durante millones de años, hubiera tomado un camino completamente distinto. Una rama del árbol de la vida que no aparece en ningún mapa biológico que hayamos dibujado hasta ahora. Se repitieron los análisis. Se descartó contaminación con múltiples controles. Se usaron laboratorios distintos. El resultado no cambió. Hay dos formas de interpretar eso. La primera dice que esos organismos evolucionaron completamente solos, encerrados durante millones de años, y desarrollaron una biología tan diferente que ya no reconocemos su firma genética como parte de nada conocido. Eso, por sí solo, sería uno de los descubrimientos más grandes en la historia de la biología. Reescribiría la forma en que entendemos la evolución de la vida en este planeta. La segunda interpretación es más difícil de decir en voz alta en una sala de conferencias. Pero circula. Y es esta: ¿y si esos organismos no evolucionaron aquí? No en el sentido cinematográfico. No estamos hablando de naves espaciales ni de criaturas con tentáculos. Estamos hablando de algo más sutil y por eso más perturbador. La posibilidad de que la vida en este planeta no tenga una sola historia de origen. Que existan ramas biológicas que llevan millones de años completamente ocultas bajo el hielo, ajenas a todo lo que catalogamos, a todo lo que estudiamos, a todo lo que pusimos en los libros de texto como si fuera la historia completa. Un investigador que trabajó directamente con esas muestras dijo algo en privado que resume el problema mejor que cualquier paper científico. Dijo: solo conocemos la vida que está en la superficie. Lo que hay debajo es otra historia. Literalmente otra historia. Y justo cuando los debates sobre ese ADN empezaban a agitarse dentro de la comunidad científica, llegó el tercero. El más antiguo. El más imposible. El que no tiene ninguna explicación cómoda disponible. En el siglo XVI, un almirante turco dejó un mapa que los historiadores llevan casi 100 años intentando explicar sin lograrlo del todo. Ese mapa muestra con precisión sorprendente las costas de América del Sur. Hasta ahí, podría tener una justificación histórica razonable. Pero también muestra algo más. Una masa de tierra en el extremo sur del planeta. Una masa de tierra sin hielo. Con montañas, ríos y bahías claramente detalladas. El problema es que esa representación corresponde a cómo se veía la Antártida hace más de 12.000 años. Antes de que el hielo la cubriera por completo. La Antártida que ese mapa dibuja no es la Antártida congelada que conocemos hoy. Es la Antártida de una era anterior. Una era en la que el continente aún era habitable. ¿Cómo llegó esa información al siglo XVI? El propio autor escribió en los márgenes del mapa que lo había construido basándose en fuentes mucho más antiguas. Mapas de mapas. Documentos que ya no existen. Conocimiento que alguien preservó a lo largo de milenios copiándolo una y otra vez sin saber del todo qué estaba copiando. Pero la historia no termina con ese mapa. Porque recientemente, en sedimentos extraídos del fondo antártico con una antigüedad estimada de entre 12.000 y 14.000 años, se encontró algo grabado en roca. Un patrón. Una representación de líneas que, cuando los investigadores las compararon con la geografía real del continente bajo el hielo, coincidían con una precisión que no puede atribuirse a una casualidad. 12.000 años atrás no había ninguna civilización conocida con la capacidad de cartografiar costas. Los humanos de esa época eran cazadores y recolectores en transición. Apenas comenzaban los primeros experimentos con agricultura en algunos rincones del planeta. No tenían navegación oceánica de largo alcance. No tenían instrumentos de medición precisos. No tenían escritura. Y sin embargo, alguien midió esa costa. Alguien registró su forma. Alguien grabó ese patrón en roca y lo dejó enterrado bajo el hielo durante 12 milenios, esperando que alguien llegara con las herramientas para encontrarlo y entender lo que significa. Hay tres hipótesis que circulan entre los investigadores que conocen este hallazgo. La primera dice que existió una civilización anterior a todas las que estudiamos. Una cultura avanzada que floreció en la Antártida cuando el continente era habitable, que desarrolló conocimientos cartográficos y técnicos que desaparecieron con el cambio climático drástico que ocurrió hace unos 12.000 años, y cuya memoria sobrevivió en forma de documentos copiados a lo largo de generaciones hasta llegar al siglo XVI. La segunda hipótesis es más conservadora pero igual de perturbadora. Dice que los seres humanos prehistóricos tenían capacidades cognitivas y técnicas que hemos subestimado profundamente. Que podían observar, medir y registrar con una precisión que simplemente no encaja en la narrativa lineal de progreso que aprendemos en la escuela desde niños. La tercera hipótesis nadie la dice en voz alta en un congreso. Pero está ahí,
Y conecta directamente con la misma pregunta sin respuesta que dejó abierta el segundo hallazgo. La pregunta que nadie quiere formular oficialmente pero que flota sobre todo esto como una sombra. ¿Y si no éramos los únicos? Y aquí está el punto que más incomoda a quienes conocen los tres hallazgos juntos y en contexto. Cada uno por separado puede minimizarse. Con esfuerzo, con hipótesis de trabajo, con márgenes de error generosos, cada uno puede quedar como una anomalía interesante pero manejable. Una curiosidad geológica. Una mutación biológica extrema. Un patrón que quizás estamos interpretando mal. Pero los tres juntos no apuntan en direcciones distintas. Los tres apuntan en la misma dirección. Una estructura geométrica perfecta enterrada a kilómetros de profundidad. Un ADN que no pertenece a ningún árbol biológico conocido. Un mapa grabado en roca hace 14.000 años que describe con precisión una costa que ninguna civilización documentada de esa época tenía la capacidad de registrar. Una sola anomalía es una coincidencia. Dos anomalías son una pregunta. Tres anomalías que convergen en el mismo punto son un patrón. Y los patrones, en ciencia, no se ignoran. Se estudian. Se archivan. Se guardan en silencio durante 11 meses mientras alguien decide qué hacer con ellos. La historia que nos enseñaron tiene huecos. Siempre los tuvo. Pero durante mucho tiempo esos huecos estaban cubiertos por hielo. Literal y metafóricamente. Y ahora, con el planeta cambiando, con el hielo retrocediendo centímetro a centímetro cada año, ese algo que estuvo enterrado durante milenios está empezando a asomarse. No con una gran revelación dramática. No con un anuncio oficial transmitido en cadena global. Sino lentamente. En datos de radar que nadie publica. En muestras de laboratorio que generan más preguntas que respuestas. En patrones grabados en roca que esperaron 12.000 años a que alguien los encontrara. Lo que hay debajo del hielo antártico todavía no tiene nombre completo. Todavía no tiene explicación que cierre el caso. Todavía no tiene un capítulo en ningún libro de historia. Pero ya tiene evidencia. Ya tiene tres líneas que convergen. Ya tiene suficiente peso como para que la pregunta no pueda evitarse por más tiempo. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre el origen de la civilización humana es historia real y cuánto es simplemente lo que decidimos ver porque era lo más cómodo de ver? Esa pregunta no la puede responder ningún científico hoy. Pero tampoco puedes dejar de hacértela. Porque el hielo sigue derritiéndose. Y lo que venga después de estos tres hallazgos podría ser la revelación más grande que la humanidad haya tenido que enfrentar. O podría ser exactamente lo que algunos llevan décadas intentando que nunca encontremos.